Hola, mi nombre es Paola López Calderón, estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Psicología. A continuación les presento una breve exposición y resumen del capítulo 13 y 14 del libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Acompáñenme. El análisis de los datos cualitativos, capítulo 13. En el proceso cualitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en el paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. En el análisis cualitativo, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son variados, pero en esencia recuerda que consisten en observaciones del investigador y narrativas de los participantes. Entre ellas vemos las visuales, las auditivas y los textos escritos. Los propósitos centrales de análisis cualitativos son explorar los datos, imponer una estructura, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y explicarlos en funciones del planteamiento de problema, comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y generar una teoría fundamental en los datos. El proceso general de análisis de datos cualitativos, con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver un problema. Si ya recolectaste los datos mediante diversas fuentes sobre tu planteamiento de problema y los conceptos incluidos en este, a estas alturas ya tienes un primer sentido de entendimiento del fenómeno o problema estudiado y sigues en la ruta cualitativa generando datos cuya recolección es flexible. Pero, ¿qué hacer con estos datos? La forma específica de analizarlos puede ser muy variada según el abordaje o diseño de investigación seleccionado y la disciplina, pero siempre respondiendo al planteamiento. No es un proceso etapa por etapa, pero teníamos que esquematizarlo para el entendimiento de las acciones a realizar, sobre todo para quienes realizan una investigación cualitativa por primera vez. Idealmente vuelves a evaluar toda la información para obtener un panorama completo o explorar el sentido general de los datos materiales recabados, entre ellos escuchas de entrevista o sesiones grupales. La organización de los datos y preparación para el análisis. Dado el amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados en una base. Depende del tipo de datos que hayas generado, datos escritos con las imágenes y anotaciones escritas. En esta revisión comienzas a escribir una segunda bitácora distinta a la del campo. La bitácora del análisis, cuya función es documentar paso a paso el proceso analítico. Más adelante veremos que es una herramienta fundamental. Recomendaciones para el momento de transcribir, pues por cuestiones de ética es preciso que te apegues al principio de confidencialidad. Utiliza un formato con márgenes amplios y separa las intervenciones con doble espacio. Transcribir todas las palabras, sonidos y elementos paralingüísticos, indicar pausas o silenciosas. La bitácora de análisis son anotaciones sobre el método usado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Resulta ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad del análisis, aspecto que abordamos al final del capítulo. A las anotaciones suelen denominarse menos analíticas. Los menos analíticos se elaboran con fines de triángulo o auditoría entre investigadores para que otras personas puedan ver lo que hiciste y cómo lo realizan. Documenta decisiones o definiciones hechas al momento de analizar los datos, desde cómo surgió una categoría hasta el código que se le asigna o el establecimiento de una regla de codificación. En la determinación de la unidad de análisis. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción completa de estos. Se resumen, se elimina la información irrelevante y se realizan análisis cuantitativos, elementales. Finalmente se trata de entender mejor el material analizado. Pero, ¿qué se codifica? Las unidades de análisis. Lo primero es definir, identificar o determinar cuál va a ser la unidad de análisis. Cuando el investigador recolectó los datos y los revisó a fondo, regularmente ya tiene en mente cuál puede ser la unidad o unidades de análisis, porque puede haber varias. Lo importante es descubrir categorías relevantes para el planteamiento. Codificación abierta. Una vez determinada la unidad de análisis inicial constante o tomada la decisión de identificarla por libre flujo, comienzas con la denominada codificación abierta. Esta implica comprar unidades de análisis con el fin de descubrir categorías relevantes para el planteamiento del problema. En las codificaciones cualitativas, los códigos surgen de los datos. Estos van mostrándose y los
y las capturas en categoría. Usa las codificaciones para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis. Algunas técnicas para generar categorías cuando nos cuesta trabajo hacerlos. Pues una técnica sencilla para producir categorías es la de agrupamiento. Primero, anotar temáticas, tópicos o asuntos vinculados al planteamiento mencionado en las entrevistas o grupos, o bien detectados en las observaciones y documentos. Entre ellas encontramos la técnica de escrutinio, que es una repetición de las maneras más fáciles de identificar categorías. Cuando una unidad o idea se repite frecuentemente puede significar que representa una categoría. Conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto del estudio. Son expresiones muy reveladoras en el contexto analizado y puede implicar por su significado profundo para los participantes. Metáforas y analogías. Las personas frecuentemente representan sus pensamientos, conductas y experiencias a través de analogías y metáforas. Transiciones, cambios que ocurren de manera natural en conversaciones e interpretaciones. Tenemos también las similitudes y diferencias, que son como similitudes entre pasajes, unidades, segmentos de lenguaje verbal y no verbal. Tenemos los conectores lingüísticos y adverbios, que son pronombres o similares, útiles para enfocar categorías y establecer relaciones entre ellas. Luego tenemos los datos perdidos o no revelados. Es una técnica inversa. En lugar de que te preguntes qué hay aquí, puedes pensar en qué falta. Y luego tenemos el material vinculado a la teoría. Y luego contamos también con la técnica de procesamiento. Y entre las técnicas de procesamiento encontramos el corte y clasificación. Cortar o editar y clasificar e identificar expresiones, pasajes o segmentos que consideres sean importantes para tus planteamientos y luego juntarlos. Listas de términos y palabras clave en contexto, PSC. Identificar palabras que utilicen los participantes de manera recurrente. Luego tenemos la selección de técnicas. Ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra. En ocasiones puedes utilizar una o varias para descubrir categorías y temas. En la descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, tenemos la codificación axial, que implica descubrir las categorías más importantes en términos de frecuencia, o sea, las más mencionadas, o relevancia para el planteamiento de problema y agrupar las categorías similares en temas. También tenemos la codificación selectiva, que consiste en determinar la categoría o tema central que explica el fenómeno o problema de investigación, como ha realizado tu análisis de manera inductiva y progresiva. Es probable que ya sepas cuál es dicha categoría o tema. También tenemos la generación de hipótesis, explicación y teoría resultante. Esta fase se deriva de todo el trabajo que realizaste y va surgiendo paulatinamente. Para llevarla a cabo es necesario que revises tu bitácora de análisis con la finalidad de identificar relaciones entre categorías y o temas. Debes desarrollar interpretaciones de estos. Entre ellos encontramos diagramas de conjuntos o mapas conceptuales, los históricos, sociales relacionales, causales, las matrices, que son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas. También encontramos las metáforas, que han sido una herramienta muy valiosa para extraer significados o captar la esencia de relaciones en categorías. También contamos con el establecimiento de jerarquías, también los calendarios y otros elementos de apoyo como las fotografías, videos, etc. Luego, ¿cuándo debes dejar de recolectar y analizar datos? ¿En qué momentos concluir tu estudio? Pues en la actualidad cuentas con diferentes programas, además de los procesadores de textos que te sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituyen tu análisis creativo y profundo como investigador, simplemente facilitan tu tarea. Algunos de los nombres de programas que más se utilizan en los análisis cualitativos son Atlas, Ethnograph, En Vivo, Decision Explorer y otros como Maxquera, D12 e Hyper Research, Equalog y para fines similares. Evaluación de calidad o rigor del estudio cualitativo. Los principales autores de la materia han formado una serie de criterios para establecer cierto paralelo con la finalidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han sido aceptados por la mayoría de los investigadores, pero rechazados por algunos otros. Dependencia. Es una especie de confiabilidad cualitativa. Define como el grado en que diferentes investigadores que recolectan datos similares en el campo y efectúen el mismo análisis generan resultados equivalentes. La credibilidad. También se denomina máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento de problema. Luego tenemos la confirmación o conformabilidad.
Este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que has minimizado los rasgos y tendencias del investigador. Implica rastrear los datos en sus fuentes y explicitar la lógica que utilizaste para interpretar. Otros criterios son la fundamentación, aproximación, representatividad de voces, capacidad de otorgar significado. Capítulo 14. Los diseños de investigación cualitativas. Un apunte previo. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, ya que surgen desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Y, desde luego, sufre modificaciones aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Tal clasificación considera los siguientes diseños genéricos: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción y estudios de casos cualitativos. ¿Qué criterios sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar? La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema. También los investigadores seleccionan diseños cualitativos dependiendo de qué tan familiares les resulten y el grado en que vinculen con su propia experiencia y conocimiento. Diseños de teoría fundamentada. Su propósito es inducir teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. Apareció en 1967, propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss de su libro The Discovery of Rondel Theory, y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Diseño sistemático. Después de que efectuaste la codificación abierta, generando las categorías o cuando las agrupaste en temas, codificación axial, seleccionas la categoría o tema que consideres más importante, regularmente son temas, y lo sitúas en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en exploración. Proceso del diseño sistemático. Entre ellas encontramos las condiciones casuales, que son categorías que influyen o afectan a la categoría central. Luego encontramos las acciones e interacciones, que son categorías que resultan de la categoría eje, y las condiciones contextuales e intervinientes, así como la de las estrategias. Consecuencias, categorías resultantes de las acciones e interacciones y del empleo de las estrategias. Estrategias son categorías de implementación de acciones que influyen en la categoría central y las acciones, interacciones y consecuencias. Condiciones contextuales. Categorías que forman parte del ambiente o situación y que enmarcan a la categoría eje, que puede influir en cualquier categoría, incluyendo la principal. Luego encontramos las condiciones intervinientes, que son categorías que también influyen a otras y que mediatizan la relación entre las condiciones causales, las estrategias, la categoría central, las acciones e interacciones y las consecuencias. Secuencia y producto de la teoría fundamentada, ejemplificada con entrevista. Primero, el desempeño de los participantes es un aprendizaje pobre, motivación para el trabajo, arraigada, etc. Luego vemos también las percepciones sobre personas que pueden ser niños problemáticos, joven rebelde, asesino, etc. Luego vemos sus actividades, que es como atender a las explicaciones del profesor, confortar al paciente, participar en los eventos de la congregación religiosa, etc. Luego tenemos la relación, como de pareja, estudiantes, socializando en el receso o momento de ocio, entre otras cosas. El diseño emergente. Efectúas la condición abierta y de este emergen las categorías, también por comparación constante, que las conectas entre sí para producir teorías. Al final, como investigador, explicas la teoría y las relaciones entre categorías. Las amenazas al proceso de intervención psicológica para enfrentar problemas de conducta en los alumnos son: otorgar demasiada importancia a las demás estrategias que trazó el maestro, demasiado conocimiento e injerencia de las estrategias del resto del personal. Los diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades. Diseños narrativos. El investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, o sea, los hechos. Pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Se centra en narrativas. Diseño fenomenológico.
Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamental obtienes las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en la primera, en lugar de generar un modelo a participar de ellas, explora, describe y comprendes lo que los individuos tienen en común, de acuerdo con sus experiencias ante un determinado fenómeno. Diseño de investigación, acciones. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemática específica de una colectiva vinculada a un ambiente. Existen 3 perspectivas que destacan en la investigación-acción. Entre ellas vemos la visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. Las 3 fases esenciales que debes implementar son actuar, en construir un bosquejo del problema y recolectar datos. Pensar, que es analizar e interpretar. Actuar, resolver problemática e implementar mejoras. Para concluir, cabe remarcar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo tiempo problemas de investigación y comparten similitudes. Una recomendación es más que preocupante sobre si tu estudio es de un tipo u otro, tu atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como en responder el planteamiento del problema.